El método de Wilbur permite obtener de manera aproximada las derivas de entrepiso de pórticos ante la acción de fuerzas laterales. Los métodos aproximados son especialmente útiles para chequear los análisis realizados en computador o para predimensionar elementos en fases iniciales de un proyecto. La deriva de entrepiso ΔN es el desplazamiento relativo entre dos placas consecutivas de un edificio. Este parámetro de demanda sísmica se correlaciona con el nivel de daño que puede sufrir una estructura ante un evento sísmico. Por esta razón, las normas sismoresistentes limitan el valor de la deriva de piso. En el caso de la NSR 10, en la sección A64, se establece que la deriva para estructuras de concreto, metálicas o de madera no puede superar el 1% de la altura de entrepiso. Para estructuras de mampostería, este límite es del 0,5%. A. Alcance. El método de Wilbur permite estimar derivas y desplazamientos de pórticos resistentes a momento. B. Limitaciones. El método genera resultados razonables solo en los siguientes casos: pórticos planos resistentes a momento con vigas y columnas de sección constante, edificaciones regulares con diafragmas rígidos, carga lateral solo en una dirección. El método presentado en este video se basa en las siguientes suposiciones: las vigas y columnas son inextensibles, los giros de todos los nodos de la placa de análisis y de las placas adyacentes son iguales, las fuerzas cortantes del piso de análisis son iguales a la de los pisos adyacentes. C. Procedimiento. Para aplicar este método utilizaremos los siguientes pasos. Paso 1. Sumatoria de KCN y sumatoria de KBN. Paso 2. Rigidez del piso R sub N. Paso 3. Fuerzas cortantes de piso BPN. Paso 4. Derivas de piso delta N. Para desarrollar esta metodología utilizaremos el siguiente ejemplo. Ejemplo. Calcule las derivas de piso en la dirección X del edificio de concreto reforzado mostrado. Las columnas son de 40 por 40 y las vigas de 30 por 40 centímetros. Paso 1. Sumatoria de KCN y sumatoria de KBN. Este paso se puede separar en las siguientes dos fases. Fase 1, KB y KC. Fase 2, sumatoria de KBN y sumatoria de KCN. Fase 1, KB y KC. La rigidez de una viga se calcula como KB igual EIB sobre LB y la de una columna como KC igual EIC sobre LC, donde E es el módulo de elasticidad y el segundo momento de área y L la longitud del elemento de análisis. Para el ejemplo, las vigas tienen un IB igual a 0,3 por 0,4 al cubo sobre 12 igual 0.0016 metros a la 4 y las columnas tienen un IC de 0,4 a la 4 dividido 12 igual 0.002133 metros a la 4. Por lo tanto, KB es igual a EIB sobre L igual 0.0016 sobre 6 y KC igual a 0.002133 sobre 3. Note que en este cálculo se puede usar E igual a 1 si el edificio es de un único material. Es importante mencionar que si la columna es rectangular, el valor de IC depende de la dirección de análisis. Por ejemplo, si se tiene una columna de dimensión 0,5 metros en el sentido de las fuerzas laterales y 0,3 metros en la dirección perpendicular, IC es igual a 0,3 por 0,5 al cubo sobre 12. Pero si la dimensión de la columna es 0,3 metros en el sentido de las fuerzas laterales y 0,5 metros en la dirección perpendicular, IC es igual a 0,5 por 0,3 al cubo sobre 12. Fase 2. Sumatoria de KBN y sumatoria de KCN.
Para calcular la rigidez total de las vigas y columnas por piso, se debe revisar cada una de las plantas de la estructura. En el caso del primer piso, las vigas que aportan rigidez son paralelas a la dirección de análisis, es decir, las 9 vigas indicadas. Por lo tanto, la rigidez de vigas sumatoria de KB1 de la primera placa es igual a 9 veces K sub B. En el caso de las columnas del primer piso, todas deben ser consideradas, por lo tanto, la sumatoria de KC1 es igual a 12 veces KC. Para los demás pisos, las rigideces son iguales a las del primer piso. Paso 2. Rigidez del piso R sub n. Para pórticos empotrados, R sub n se calcula usando el grupo de ecuaciones mostradas. En estas ecuaciones, Hn es la altura del entrepiso n. En un edificio de 10 pisos, R1 se utiliza para el primer piso y R2 para el segundo. Para los pisos intermedios se usa R sub n. Los subíndices M, N y O se refieren a 3 pisos consecutivos donde n es el piso de análisis. Por ejemplo, para el piso 6, R6 se calcularía utilizando M igual a 5, N igual a 6 y O igual a 7. Para el último piso se usa la ecuación de R sub n mayúscula. Si el número de pisos es menor, se mantiene la ecuación de R sub n para el último piso y de R1 y R2 para los dos primeros. Para edificios de 3 pisos o menos, no se usa la ecuación de R sub n minúscula. Para 2 pisos se usa solo las ecuaciones de R1 y Rn. Para pórticos articulados en la base, R sub n se calcula de manera similar, pero usando el grupo de ecuaciones mostradas. Para el ejemplo, R1, R2 y R3 se calculan como se muestra. Los resultados finales son R1 igual 95.958 kN, R2 igual 54.843 kN y R3 igual 49.950 kN. Paso 3. Calcular portantes de piso, BPN. Para calcular estas fuerzas, se debe cortar el pórtico por el punto medio de las columnas del piso N y plantear la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto conduce a que la fuerza cortante del piso N sea igual a la sumatoria de las fuerzas laterales que se encuentran por encima de este piso. Para nuestro ejemplo, la fuerza cortante del tercer piso es 2.250 kN. La fuerza cortante del segundo piso es igual a 2.250 más 1.500, igual 3.750 kN. Finalmente, para el primer piso, la fuerza cortante es igual a la suma de todas las fuerzas laterales, es decir, 4.500 kN.
Paso 4. Calcular derivas delta n. En este paso se calculan las derivas de cada entrepiso utilizando la ecuación delta n igual bpn sobre rn. Reemplazando los valores para cada piso tenemos que las derivas son 4.69 centímetros, 6.84 centímetros y 4.50 centímetros para el primer, segundo y tercer piso respectivamente. Esto corresponde a derivas del 1,6%, 2.3% y 1,5% de la altura de entrepiso para los pisos 1, 2 y 3 respectivamente. Como se mencionó antes, el límite de deriva de la NSR 10 es 1% para pórticos de concreto reforzado. Por lo tanto, el edificio no cumple con los requisitos de la NSR 10 y necesita ser redimensionado. Sumando las derivas calculadas, es posible obtener los desplazamientos laterales del pórtico. En la tabla se presentan las derivas y desplazamientos obtenidos usando el método de Wilbur y el programa de computador SAP 2000. Es evidente que este método permite revisar si los órdenes de magnitud de las derivas y desplazamientos obtenidos con el computador son adecuados. Con este ejemplo concluimos la explicación del método de Wilbur.